Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Estamos los días martes estudiando el libro de Apocalipsis y ahora corresponde iniciar el estudio del capítulo número 14. De manera que vamos a buscar ese capítulo para leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 nos dice: luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios, y el Cordero no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en la ocasión anterior recordará que cubrimos la parte que nos habla sobre el falso profeta, y vimos en esa oportunidad que aunque la apariencia era la de un cordero, hablaba como un dragón. Y por eso se recordará que introdujimos el tema del misterio de la iniquidad y fuimos desarrollando cómo a lo largo de la historia la herramienta más eficaz con la que Satanás ha contado para engañar y destruir la obra de Dios ha sido imitando lo que Dios hace. Y yo le mencioné ahí varios elementos que eran como una similitud o una imitación que Satanás hacía de la obra de Dios. Hablamos pues de una aparente resurrección de la bestia que trata de emular la resurrección de Jesús. Y así como Jesús es presentado como el Cordero de Dios, el falso profeta es presentado como el Cordero, pero de Satanás. Así como hay un Dios que se manifiesta en 3 personas divinas, también mencionamos que hay una Trinidad satánica que está formada por el dragón, la bestia y el falso profeta. Bueno, todo eso era parte del misterio de iniquidad, y el pasaje terminaba con ese versículo tan llevado de aquí para allá, que es donde se habla acerca de el número
o nombre de la bestia, que es el 666. Y mencionamos cómo se ha construido una serie de ideas, de errores, de identificaciones falsas. Y decíamos que el 666 no tenemos nosotros que preocuparnos por tratar de descifrar en qué consiste o qué es lo que significa, porque el mismo versículo que da el número da su interpretación y dice que es un número de hombre. Entonces explicamos que el número del hombre en la Biblia es el número 6, porque el hombre fue creado en el sexto día y no llega a ser 7, que es el número de Dios. El hombre siempre estará debajo de Dios, pero la bestia se le da el 666 porque es el número de hombre triplicado al punto que se convierte en 666. Pero por mucho que se le multiplique o se le triplique, jamás, hermano, llegará a convertirse en un 7. Entonces, de ahí, hermanos, hablamos de todas las paranoias que las personas desarrollan y cuya base no es otra que la ignorancia que la gente tiene de las escrituras. Y así es como hablábamos de ideas pues absurdas acerca de esto del 666. Y yo le decía que hubo una época en que se creía que el 666 era el código de barra que ahora viene prácticamente en todos los productos, incluidas las Biblias. Pero hubo libros allá por la década de los 80, 90 que trataban de demostrar que el código de barras que se usa ahora en los supermercados, en la ropa, o sea, en todo, era el 666. También se habló que, bueno, yo he oído ideas incluso de que el 666 son las Naciones Unidas. Porque usted sabe que las siglas de las Naciones Unidas es Organización de las Naciones Unidas. Entonces dice, ya ve, son 3 letras, ONU, que equivale a 666. Y dicen que equivale a 6 solo porque son 3. Bueno, disparates así de ese tipo, ¿no? Y decíamos de que entonces hay un énfasis en el tema del 666, que si es la tarjeta de crédito, que si es un chip que le van a colocar a las personas. Pero yo le decía que toda este morbo, porque es un morbo, en torno a la bestia y al 666, extrañamente se da solamente en torno a esa marca de la bestia que será colocado en la frente o en las manos, pero no se dice nada, por ejemplo, y no hay morbo ninguno, y hay gente que ni cuenta se ha dado, que el libro de Apocalipsis habla que los escogidos de Dios también tendrán inscritos en sus frentes el nombre de Dios. Y vimos cómo allá en el capítulo 6 se nos dijo que los vientos de los juicios de Dios no iban a ser sueltos hasta que fueran sellados en sus frentes los escogidos de Dios. ¿Y por qué la gente no habla acerca de el sello en las frentes de los hijos de Dios? ¿Por qué toda la paranoia es sobre el sello de la bestia, si el otro también es un sello? Y como le digo, hay gente que ni sabe que el mismo libro de Apocalipsis habla que los escogidos de Dios tendrán el sello de Dios en sus frentes.
Pero aún más, vimos en la parte final del versículo 13, del versículo 11 al 18 del capítulo 13, la descripción que se nos hacía del falso profeta. Y la gente no se da cuenta que inmediatamente después de eso viene el capítulo 14, los versículos que hemos leído el día de hoy, y que vienen a presentarnos una realidad totalmente diferente a la que se nos presentó en el capítulo 13. Porque recuerde, desde que comenzamos el estudio del Apocalipsis, en la misma introducción al estudio yo le dije que el propósito del libro de Apocalipsis es dar esperanza. El libro de Apocalipsis es un libro que le da esperanza al pueblo de Dios, que nos da ánimo, que nos da fe para seguir adelante. Ese es el propósito del Apocalipsis. Pero ¿cómo la gente interpreta el Apocalipsis? Mire, yo conozco hermanos y hermanas que dicen: ay, no, yo el Apocalipsis no lo leo porque a mí me da miedo. ¿Cómo va a ser que un libro que su propósito es dar esperanza le producirá miedo? Es que mire, cuando habla ahí de la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, con solo imaginarlo a mí me da miedo. Pero no se trata de que lo imagine, se trata de que lea lo que el Apocalipsis dice. ¿Y qué dice el Apocalipsis de esa bestia, de ese dragón? Dice que será atado durante 1000 años, que luego será soltado por un poco de tiempo y que luego será arrojado al lago que arde con fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos y no tendrá descanso jamás. Eso es lo que le da miedo. Es verdad que se describe el dragón, pero se le describe para luego contar su derrota. ¿Y entonces cuál es el problema? Ay, es que tiene 7 cabezas. ¿Y si tuviera 5? ¿Cuál es la diferencia? Si lo que importa no es que si tiene 10 o 14 cabezas, o si son 10 o 40 cuernos. Lo que importa es que el Apocalipsis nos da fe de la victoria final que Dios conquistará sobre las fuerzas del mal. Y junto con ese cordero victorioso, su pueblo será también victorioso. Por eso le digo, resulta paradójico que la gente enfoca tanto su atención en el capítulo 13 y no se toman el cuidado de leer que dice en el siguiente versículo, que ya el capítulo 14. Pero si la gente no lo hace, hagámoslo nosotros. Entonces, vea cómo comienza el capítulo 14. Luego miré y apareció el Cordero. Vea lo que el libro de Apocalipsis hoy va a mostrar, porque acaba de relatar en la segunda parte del capítulo 13 la aparición del falso cordero, que tenía apariencia de cordero pero hablaba como dragón. Entonces la gente se queda: uy, qué miedo, y no se toman el cuidado de leer el 14. Pero ¿qué ocurre en el 14? Dice: luego miré y apareció el Cordero. Entonces, si en el versículo 11 del capítulo 13 vimos al Cordero de Satanás, en el versículo 1 del capítulo 14 estamos viendo al Cordero de Dios. Porque aquí aparece el Cordero, y este era un Cordero que era Cordero.
No como el falso profeta que tenía apariencia de cordero, pero que hablaba como dragón. No, este es el verdadero Cordero de Dios. Pero ve algo más. El versículo 1 dice: estaba de pie sobre el monte Sión. El hecho, hermanos, de estar en pie significa que se está en victoria. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo 5, que es cuando por primera vez aparece el Cordero y Juan lo ve en esta visión del Apocalipsis. Dice Juan: vi un cordero como sacrificado, que estaba en pie delante del trono. Vea qué paradoja, porque dice un cordero como sacrificado. ¿Qué significa sacrificado? Que le habían quitado la vida, que lo habían ofrecido en holocausto, es decir, estaba muerto. Pero resulta que está en pie. Lo vio en pie. ¿Qué significa eso? Que había vencido a la muerte, que aunque había sido sacrificado, como lo sabemos, al tercer día resucitó con poder, y luego 40 días después asciende para estar en la presencia del Padre, y aquí lo vemos ahora que sigue de pie. Entonces, este es un cordero triunfante. Entonces, ahí está el punto. Un primer elemento de comparación. ¿Por qué la gente se queda en el capítulo 13 diciendo un cordero que tenía 2 cuernos, pero hablaba como dragón? Uy, qué miedo, Dios mío, Dios santo, Dios fuerte, qué terrible, uy. ¿Y por qué no ve el versículo 1, donde dice que el Cordero de Dios estaba en pie, estaba en victoria, estaba en triunfo? ¿O cree usted que Satanás puede más que el Señor? La Biblia dice que el Señor ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla se doblará delante de el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, no hay razón para que entremos en esas paranoias que la gente entra y que dicen: uy, Obama es el anticristo, o que dice el presidente Macron allá en Francia, él es el anticristo, y ahí anda la gente viendo fantasmas en esa paranoia todo el tiempo. Y ven a un fulano, ven a Arafat, ven a Trump, ven a quien se les ocurra, y menos ven al Cordero de Dios que está de pie. Pero como lo dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y nuestra mirada tiene que estar en ese blanco al cual perseguimos, el cual es el Señor Jesús. Allá en Hebreos capítulo 12 la escritura dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Y hay una traducción que creo que es la Biblia española, que ese pasaje lo traduce: clavados los ojos en Jesús. En lugar de andar preocupados siguiendo historietas de camino real, que es fulano, que es mengano, que el papa, que aquí, que allá, mejor tener los ojos clavados en aquel que siempre está en pie, en el Cordero de Dios, que jamás será derrotado, siempre estará en pie. Y dice que estaba en pie sobre el monte Sión.
El monte Sión, hermanos, bueno, tiene su historia, ¿no? La historia comienza cuando David se convierte en rey de Israel. Y había en la parte central del país un cerro, digamos, el cual no había sido conquistado desde la época de Josué, porque en ese cerro habitaban los jebuseos, que eran pueblos que habían quedado sobrevivientes después de la invasión a través de Josué. Entonces David se decidió a conquistar ese cerro, lo conquistó, y como lo conquistó él, lo tomó para su propiedad. Y ahí, en ese cerro, es donde él construye su palacio. Y ahí es donde históricamente será el centro del poder político en Israel. Cuando David muere y su hijo Salomón construye el templo, lo construye al lado del palacio, es decir, siempre en ese cerro, que comenzó a ser llamado Jerusalén Alta. Por eso, porque como es un cerro, está más alto que el resto de Jerusalén. Entonces está la Jerusalén Alta y la Jerusalén Baja. Pero arriba era la ciudad donde vivía David, donde tenía su palacio, donde estaba el templo también. Por eso es que la gente, cuando iba a adorar, decía subir a Jerusalén. En algún momento, a ese cerro, que originalmente se llamaba Jebús, le colocan el nombre de Sión. Le comienzan a llamar Sión al cerro. Y entonces así es como se escriben varios salmos. Y en los salmos se hace ya una referencia a esa Jerusalén alta con el nombre de Sión. Cuando el tiempo pasa, como los salmos, recuerde usted que eran poemas, o podían ser oraciones, o podían ser letras de cantos que tuvieron su música. Entonces, como era algo, un uso poético, digamos, de la palabra Sión, Sión no solamente se usó para el monte en sí, sino que a veces también se extendía para toda la ciudad de Jerusalén. Y así es como usted puede encontrar en los profetas que a veces a Jerusalén misma se le da el nombre de Sión. Pero note, ahí está ocurriendo algo importante, y es que el nombre Sión ya no es tanto el lugar de un punto geográfico, sino que Sión se ha convertido en un concepto, en una idea. Y la idea es que en Sión es donde Dios mora, porque originalmente Sión era el cerro donde estaba el templo, e Israel así lo entendía, que Dios moraba en el templo, por lo tanto Dios moraba en Sión. Cuando el concepto se extiende a Jerusalén, entonces está ya incluyendo al pueblo de Dios. Bueno, así es como el nombre de Sión llega a representar la morada de Dios, y llega a representar consecuentemente el lugar donde el pueblo de Dios vive. Entonces nos dice Apocalipsis que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Y como monte Sión, ya le dije, ya en esta época, estamos en el Nuevo Testamento, ¿no?, se entendía como la morada de Dios. El Cordero de Dios está en pie en la morada de Dios. Por eso es de que Sión también puede ser interpretado en ese sentido de la morada de Dios, y por lo tanto es en las alturas. Desde Sión el Señor envía su palabra.
Desde Sión resplandeció la luz. Diversas expresiones del Antiguo Testamento que colocan a Sión como la morada de Dios. El Cordero estaba en pie en Sión, pero luego dice en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Vea, mientras que el falso profeta, que era el Cordero, que tenía apariencia de Cordero, pero hablaba como dragón, ¿se recuerda de dónde salió? Ahí lo vimos en el capítulo 13. Juan dice: vi que de la tierra salió una segunda bestia. Versículo 11 del capítulo 13: vi que de la tierra subía otra bestia. Entonces el falso cordero, ¿de dónde viene? De la tierra. Y por eso le dije, su origen es terreno. Pero el cordero verdadero, el cordero de Dios, ¿a dónde está? En Sión. Él no es terreno, sino que viene de la morada de Dios. Como Jesús lo dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es el que descendió, el que vino. Note la diferencia. El falso cordero es terreno. El Cordero de Dios viene de Dios, de las alturas. Pero no estaba solo, sino que dice que estaba en compañía de 144,000 personas. ¿Quiénes son estas 144,000 personas? Son las mismas que encontramos en el capítulo 7, donde se nos hablaba de 12,000 escogidos de cada una de las 12 tribus de Israel. Y entonces va diciendo: de la tribu de Rubén, 12,000 escogidos; de la tribu de Dan, 12,000 escogidos; de la tribu de Leví, 12,000 escogidos. Al final dice 144,000. Son los mismos. Pero también explicamos que el número 144,000 es un número simbólico. Es un número que está formado, en primer lugar, por el 12, porque es 12 que significa totalidad. 12 repetido 12 veces. O sea, solo el 12 ya representa totalidad. Pero si esa totalidad usted la repite otras 12 veces, entonces está haciendo totalidad de la totalidad. Y 12 repetido 12 veces es 144. Entonces, ahí tiene. Entonces, ¿qué significa el 144? Significa la totalidad, una plenitud absoluta, que no puede haber más plenitud que la representada simbólicamente por el 144,000. Perdón, 144. Ahora, ¿y el 1000 de dónde sale? El 1000 viene del número 10. El número 10 en la Biblia lo que simboliza es perfección. Pero es 10 por 10 por 10. Porque 10 por 10 es 100. 100 por 10 es 1000. Es decir, es la perfección triplicada. Que si es perfección, ya no se le puede añadir nada más. Pero para enfatizar la perfección, es 10 por 10 por 10, y con eso da 1000. Y ahora 1000 se multiplica por los 144, entonces da 144,000. ¿Qué es el significado del número 144,000? Habla de una totalidad perfecta. Si lo tomáramos a desglosar el número, tendríamos que decir que es
una totalidad de la totalidad triplemente perfecta. Ese sería el significado ya explicado de 144,000. Pero ¿qué son estos 144,000? Dice que son personas y que estas personas están también con el Cordero que está en pie en el monte Sión. Por lo tanto, están en la morada de Dios. Entonces, ¿quiénes son? Son pueblo de Dios, es la totalidad del pueblo de Dios. Pero ahora vea esto, lo que Apocalipsis está haciendo es que está ridiculizando, voy a decir, al falso profeta. Porque mientras que el falso profeta aparenta ser dragón, el capítulo 14 dice aparenta ser cordero. Aparenta ser cordero. Pero el capítulo 14 dice apareció el cordero. Satanás levanta a su cordero, pero aparece el verdadero cordero, como dice, mira, hazte para allá. Porque cordero solo hay uno, y ese es el que el Padre envió. Entonces, es superior el Cordero de Dios. En segundo lugar, ya dijimos, el falso profeta o el cordero de Satanás es terreno. El Cordero de Dios es de Sión. El falso profeta tenía un número simbólico que era 666, que dijimos que es triplemente humano, pero aunque lo triplique nunca va a llegar a ser Dios. Pero el pueblo de Dios era 144,000, que ya le dije que literalmente significa la totalidad de la totalidad 3 veces perfeccionada. Lo ve, el 144,000 es mucho más que el 666. La gente ahí anda loquita tratando de encontrar el triple 6, hermano, hasta debajo de la mesa, debajo de los zapatos. ¿No será que por aquí habrá algún 666? Y ahí andan en su paranoia, obsesionados con el 666, y jamás piensan en el 144,000, que es un número de plenitud y de perfección. A mí qué me importa, hermano, quién va a tener el 666. Lo que a mí me importa es poder ser contado dentro de los 144,000. Esa debe ser nuestra preocupación. En eso debemos enfocarnos. Estos 144,000 no tienen nada que ver con los 144,000 que decían los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová decían que eran 144,000 testigos de Jehová y que eran los testigos de Dios. Ya se murieron todos. Sí, ya se murieron todos. Aquí vino uno de los 144,000 a El Salvador, pero allá por la década finales de los 70 vino, y ya era un viejito, y era de los pocos 144,000 que quedaban. O ya se le murieron todos. Pero no está hablando de eso, porque tampoco es un número, ¿cómo le diría? Un número concreto, no, es un número simbólico. Es decir, que no son solo 144,000 los que serán salvos, porque la doctrina de los testigos de Jehová es que eran 144,000 los únicos que iban a ir al cielo, porque ahí dice que estaban en el monte de Sión. Es decir, que de todos los testigos de Jehová que hay ahora, ni uno tiene la esperanza que vayan a ir al cielo, porque los 144,000 fueron escogidos allá en el siglo XX y ya todos se murieron. Pero para el que cree en Cristo Jesús, hay un cielo hecho de oro más allá. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos van a la morada del Padre?
Y ahí cabemos todos, porque le digo, 144,000 habla de la totalidad, triplemente perfeccionada. Es decir, ni uno se quedará fuera de los escogidos de Dios. Y ya vamos a ver quiénes son esos escogidos. Y termina el versículo 1 diciendo: llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Otra vez vuelve a aparecer que en la frente los escogidos de Dios llevaban, el pueblo de Dios llevaba el nombre de Cristo y de su Padre. Por eso yo le decía el otro día, enséñeme en la frente donde usted tiene escrito eso. Ahora, ¿qué pensaría usted si algún predicador viniera y le dijera: mire, es que eso que dice ahí, que tendrán en la frente escrito el nombre del Hijo y del Padre, fíjese que ese es un chip que le van a implantar? ¿Qué pensaría usted? Ese está bolo, ¿verdad? Y si no está bolo, peor, porque entonces está chiflado. Porque Dios, ¿qué necesidad tiene de estar implantándonos chips? Dios conoce a los que son suyos. Jesús dijo: yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Y como Él conoce a sus ovejas, Él dijo: y las llamo por nombre. No importa cómo usted se llama, si se llama Juan, si se llama Miriam, si se llama Ernesto, como le digan o como le hayan puesto. Entonces, Dios conocía a los suyos. Entonces, Él no necesita ponernos ni código de barras ni nada. Entonces, eso es lo que digo. ¿Por qué el morbo alrededor del 666 y nadie dice nada del sello de Dios en el pueblo de Dios? Y apenas son 2 versículos que están pegados. Recuerde que la Biblia no fue escrita dividida en capítulos. El libro de Apocalipsis, como todos los libros de la Biblia, fueron escritos de un tirón. La división en capítulos es algo que se hizo siglos después. Entonces, en el 18, que es el último del hoy, capítulo 13, ahí se habla del número de la bestia. Pero en el siguiente versículo se habla del número del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es la gran bulla con el 666 y por qué nadie habla del 144,000? Que debe ser nuestra verdadera preocupación, que en nuestras frentes esté escrito el nombre de Jesús y de su Padre. Por eso le digo, a mí qué me importa quién va a tener el 666, ¿qué me interesa? Si eso no es conmigo. Conmigo es que el Cordero esté en pie y que el nombre de Él y de su Padre está escrito en mi frente. Eso es lo que importa. Entonces, ante esta presentación que se ha hecho del verdadero Cordero, entonces el falso Cordero, que es el falso profeta, queda totalmente en ridículo. Es decir, el dragón continúa siendo derrotado. Por eso desde el capítulo 12 yo le dije: pobre diablo, ¿verdad? Porque todo le sale mal. Todo lo que hemos visto que ha intentado, en todo ha ido fracasando. Y ahora que es su obra maestra, la bestia y el falso profeta, que es el falso Cordero, el verdadero Cordero se lo acaba en un versículo. Por eso es que Apocalipsis es un libro de esperanza, porque nos habla de la victoria del bien sobre el mal, de Dios sobre el dragón, del pueblo de Dios sobre los seguidores de la bestia y del falso profeta. Por eso, porque es victoria. Ve el versículo 2. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno.
Note que todo el capítulo 13, que es donde aparecen las dos bestias, es un capítulo donde no hay música, no hay sonido. Porque la obra de Satanás nunca lleva alegría, nunca lleva celebración. Pero en la obra de Dios siempre hay música y siempre hay alabanza. Entonces dice Juan que escuchó y que el sonido era un estruendo, que lo compara con dos cosas. En primer lugar dice con una catarata, y luego lo compara con un gran trueno. Usa esas comparaciones porque esos eran los sonidos más fuertes, hermanos, que había en la época. El sonido de la catarata, hermano, es ensordecedor. Creo que cuando vimos eso en el capítulo 1, yo le conté que hace unos años atrás me invitaron a una conferencia celular en Brasil, en Foz de Iguazú, que es una población pequeña que está cerca de las cataratas de Iguazú, que son las más extensas del mundo, no las más altas, pero sí las más extensas, las que tienen más ancho, digamos. Pero aunque no son las más altas, hermano, es un ruido, en una cantidad de agua que está cayendo permanentemente. En esa época mi hijo tenía, creo que como 13 años más o menos, y él había ido conmigo a esa catarata. Entonces en el lugar hay como pasillos de madera que han construido para los turistas, o sea, que uno puede por esos pasillos de madera caminar y llegar. Y si esta pared es la catarata, o sea, yo puedo llegar hasta acá y estar así al lado de la catarata. O sea, para eso son esos pasillos. Claro que uno sale, hermano, totalmente empapado ahí. Y los hermanos que andaban con nosotros, nadie se quiso meter porque sabían que iban a salir con cantaradas de agua que les iban a caer, ¿verdad? Pero yo le dije a mi hijo, ay Dios, de aquí a que volvamos a venir, dije yo. Eso fue, hermano, allá por el 2000, ¿qué le digo? Hace unos 14 años atrás, como por el 2003. Y cabal, no he vuelto a ir. Entonces yo le dije a mi hijo, yo me voy a meterle, ¿a mí qué me importa que salga escurriendo agua? Y yo sabía que iba a salir chorreando agua. Y él me dijo, vamos pues, me dijo. Total que nos metimos. Pero lo que le quiero decir es eso, que cuando llegamos a la catarata, el estruendo, hermano, era tal que no podíamos comunicarnos. O sea, yo le gritaba a mi hijo y él me respondía, y yo le decía, o sea, gritáramos lo que gritáramos, no se oía. Es que era un estruendo, hermano, que eso es lo que Juan imaginó. O sea, un ruido que ensordece todo. Bueno, ahí estuvimos, hermanos, salimos empapadísimos, pero felices porque dijimos, esta experiencia nunca más la vamos a volver a tener. Eso lo compara Juan a una catarata que es ensordecedora. O sea, como aquí en el país no tenemos catarata, solo chorrito. Entonces uno no tiene idea de una catarata. Ahora con el trueno, ahí sí, mire, porque caen buenos truenos en nuestro país, ¿verdad? Entonces dice como el retumbar de un gran trueno. Y verdad que así oímos, ¿sabes? Que está como retumbando el cielo. Entonces, así oyó Juan, de fuerte. ¿Y qué era lo fuerte que escuchaba? Dice el versículo 2, el sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. O sea, era música estruendosa. Versículo 3, y cantaban los 144,000 un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos.
Entonces, el gran estruendo era de música y de canto. Por eso le digo, donde está el verdadero Cordero de Dios, siempre hay música, siempre hay alabanza, siempre hay estruendo, siempre hay canto, siempre hay adoración. En el capítulo 13, donde están las dos bestias, ahí todo fue silencio, sepulcral, oscuridad. Pero aquí todo es luz, es alegría, es fiesta, es música. Y dice que era un canto nuevo. ¿A qué se refiere con que era un canto nuevo? Un canto nuevo es aquel que nunca ha sido cantado antes. Es un canto que no se conoce, es nuevo. Porque lo que el Señor está haciendo es algo nuevo. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos, esta vida cristiana, esto de tener el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, esto, como la Escritura lo dice, sabios, profetas quisieron verlo y no pudieron. A Daniel se le dijo: mira, esto séllalo, porque no es para ti, sino para los que han de venir al final de los tiempos. Y nosotros, que somos los que vivimos el final de los tiempos, son los que ahora vivimos el privilegio de ser cuerpo de Cristo, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Y esto es nuevo. Por eso es que nuestro canto es nuevo. Dice la continuación del versículo 3: nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Nadie podía aprender el canto nuevo, solo los 144,000, que es la plenitud del pueblo rescatado de la tierra, como dice ahí. ¿Por qué no podía aprenderlo nadie más? Se lo voy a explicar de esta manera. Hermano, esto de la música, usted sabe que es un don que el Señor da. Al que es músico, es un don que Dios le da. Al que canta, pero que canta bien, ¿verdad? Es un don que Dios le ha dado. Sí, pues sí, porque de cantar todos cantamos, ¿verdad? Pero digo cantar bien, ¿verdad? Ese es un don. Pero ¿de qué depende ese don? Depende, hermanos, de varias cosas. Por ejemplo, el llevar el ritmo. El llevar el ritmo, esa es una función cerebral. Y hay personas que no pueden llevar el ritmo. Usted los puede oír ahí algunas veces, que el ritmo va por un lado y estos hermanitos van placach, 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 placach. O sea, ¿cómo hacen para ir fuera de ritmo? A saber. Pero ellos no pueden estar en el ritmo, no pueden. O sea, porque es una función cerebral que en el caso de ellos Dios no se las dio. Entonces, aunque usted les diga: vaya, conmigo hermano, vamos a aplaudir, 1, 2, placach, 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 van a empezar, y placach, placach, placach. No, así, mire, sígame. No pueden seguirlo. Y no es que no entiendan, no es que no vean, es que el cerebro no les permite tomar el ritmo. Lo mismo es, hermanos, con la capacidad del tono, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que el teclado o algún instrumento da una nota y el que va a dirigir empieza a cantar en esa nota? ¿Qué lo hace? Tiene una capacidad natural. Es lo que llamamos el oído, ¿verdad? La gente que tiene oído. O sea, el que no tiene oído, hermano, ese está perdido. Busque otro oficio. En serio, busque otro oficio, porque donde Natura no puso, o donde Dios no puso, no venden en la tienda de la esquina. Y usted puede decir: no, yo voy a tomar cursos de música, yo voy a estudiar. Hágalo, pero no va a aprender. Es que es una cuestión natural. Entonces, ¿a qué voy, hermanos? Que el que
saca la música, canta, entona, lleva el ritmo, Dios les ha dado una facultad para que puedan ser músicos. De igual manera, ¿por qué solo los 144,000 podían aprender este canto? Porque ellos eran los únicos que de Dios habían recibido el don para aprender el canto nuevo. Por eso solo ellos lo podían cantar. Y si algún metidito llegaba y quería aprenderlo, hermano, era en vano. No podía. Es como el hermano que no logra agarrar el ritmo, que aunque salía, le voy a enseñar, démosle. 1, 2, 1, 2. Y él va placash, 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 placash. No puede, porque Dios no le dio esa capacidad en la corteza cerebral, que sé yo dónde está el ritmo. Igual, es decir, solo saben alabar al Señor los que fueron salvados. Amén. Quiera Dios que usted pueda entonar el cántico nuevo, en lugar de andar preocupado de que si andan poniendo el chip. Mejor yo le pregunto, ¿ya se aprendió el canto nuevo? Eso es lo que tiene que preocuparle, porque al fin y al cabo la cuestión no es ni de chip. Pero si usted anda perdiendo su tiempo en eso, mejor preocúpese de conocer el canto nuevo. Eso no tiene que ver con las cualidades naturales que tengamos, ¿verdad? O sea, no se preocupe si usted dice, no, yo eso del oído no tengo nada. No se preocupe, porque aquí no estamos hablando ya de música terrena, sino que estamos hablando de un canto espiritual, que lo capacita es el haber sido rescatado por el Cordero de la tierra. Aquí vamos a ver más detalles de cómo aprender el canto. Versículo 4. Estos, refiriéndose a los 144,000 que cantaban, se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Bueno, ahí usted puede ver que hay una clara diferencia, ¿verdad?, en cómo traduce la Reina Valera y cómo traduce la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera traduce: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, ¿pero qué significa eso? Que eran vírgenes. Significa que para poder ser del pueblo de Dios hay que ser célibe, nunca haber tenido relaciones sexuales, ser virgen, y en ese caso no hay que casarse, ¿verdad? Eso significa. Es uno de los pasajes, hermanos, más complicados de explicar en la Biblia, porque la virginidad, sobre todo masculina, que es a la que se refiere el pasaje, no es considerada una virtud, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ni en la tradición hebrea ni en la tradición cristiana. Entonces, ¿por qué dice que eran vírgenes? Y luego dice, no se contaminaron con mujeres. Entonces, la mujer es la mala y el hombre es el bueno, porque dice que la mujer contamina al hombre. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Recuerde que el tema del adulterio, de la fornicación, en la Biblia bastantes veces se relaciona con la idolatría. Por ejemplo, cuando el Señor hablaba de las fornicaciones de Samaria, las fornicaciones de su hermana Judá, se refería a la idolatría. En Oseas, el tema del adulterio, Dios lo presenta que su pueblo le ha sido infiel. Pero infiel, ¿cómo? En la idolatría. Entonces, no todos, pero buena parte de los estudiosos del libro de Apocalipsis
llegan a la conclusión que ahí, cuando habla de que no se contaminaron con mujeres, no está diciendo que la mujer es mala y que por lo tanto contamina al hombre que es puro. Y tampoco está haciendo un elogio de la virginidad, porque como le digo, eso no existe, tal elogio en las escrituras. Entonces, todos llegan a la conclusión que se trata de algo simbólico. ¿Y simbólico cómo se usa en el Antiguo Testamento? Y es el tema de la idolatría. Entonces, ¿quiénes son los que nunca se contaminaron con mujeres, sino que son vírgenes? Aquellos que nunca entraron en comportamientos o conductas idolátricas. Y recuerde que la idolatría estaba enlazada con la inmoralidad sexual, porque era parte del culto pagano. Por eso es que estaban las prostitutas sagradas, que eran mujeres que estaban en los templos de Baal, de Artemisa y de otros dioses y diosas, y que servían para que los que llegaban a adorar tuvieran relaciones con ellas, y ese era el culto que ofrecían a sus dioses. Entonces, por eso se llamaba una prostitución sagrada o prostitución religiosa. Bueno, al punto que la palabra en el Antiguo Testamento, en hebreo, que se utiliza para que nosotros la traducimos prostituta, en el original lo que dice es consagrada. Cuando habla de prostituta, lo que dice es consagrada, porque para ellos así era una prostitución no económica como la que existe ahora, ¿no? Sino que era una prostitución de tipo religioso. Entonces, estos eran vírgenes en el sentido no de que no fueran casados. Muchos del pueblo de Dios, bueno, y recuerde, es lo inverso, ¿no? En el judaísmo, en la tradición hebrea, el matrimonio era una virtud, y en el cristianismo sigue siendo una virtud. En hebreo dice: honroso sea en todos el matrimonio. Es una honra. El cristianismo ve el matrimonio como una honra. Entonces, ¿por qué se va a exaltar la virginidad? Entonces, no es que no fueran casados, es que nunca habían participado de cultos idolátricos donde estaban involucradas prácticas sexuales religiosas. Por eso eran vírgenes, porque nunca habían participado de eso. Por eso es que la NBI traduce como lo hemos leído: se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Es decir, lo que contamina no es la mujer, no es que la mujer sea contaminada o impura y el hombre puro, no. Lo que contamina eran los ritos sexuales idolátricos. Por eso lo traduce: se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Claro, si uno va, hermano, al texto, ¿qué dice exactamente el griego? Lo que dice es: no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pero ¿quién entiende eso? Por eso le expliqué en otra oportunidad que la NBI es una traducción dinámica, no es una traducción literal, porque lo literal nos lleva a confusiones. Por eso es que ese pasaje de los 144,000 vírgenes ha llevado muchísimas confusiones. Por ejemplo, esos 144,000 testigos de Jehová que ya se murieron, se suponía que eran vírgenes, ninguno de ellos estaba casado. Quizás por eso se murieron rápido. Pero vea, es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque están usando una traducción literalista. Entonces, lo que hace la NBI es darnos el sentido, y el sentido es que no se habían contaminado con ritos sexuales, o sea, paganos. Entonces, para ser 144,000 o para aprender el canto nuevo, nosotros tenemos que alejarnos de la idolatría. Y recuerde que la idolatría no solamente es postrarse delante de una imagen. Hay idolatría del dinero, hay idolatría de la diversión,
hay idolatría de la moda, hay idolatría del sexo, hay idolatría de poder, hay idolatría de fama. Hay muchas idolatrías que nos acosan. Todo aquello que quiera tomar el lugar de Dios es un ídolo. Todo lo que quiera tomar el lugar de Dios en su vida, ese es un ídolo. Entonces, ¿cómo aprendemos el canto nuevo? Dándole a Dios el lugar que le corresponde y que nada ni nadie puede tomar. Él en primer lugar, en segundo, en tercero y en cuarto, y en todos los lugares que tengamos en nuestro corazón. Así se aprende el canto nuevo. Luego dice el versículo 4: son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nunca se separan del Cordero. Y el Cordero no solamente va a lugares bonitos. El Cordero a veces va a la cruz. El Cordero a veces va al sepulcro. El Cordero a veces va a la muerte. El Cordero a veces va donde ponen corona de espinas y meten clavos en las manos y en los pies. Pero estos seguían al Cordero donde quiera que iban, aunque fuera el sacrificio, pero lo seguían. ¿De cómo aprendemos el canto nuevo? Por eso le decía, no es una cuestión de habilidad natural, de tener oído o de tener ritmo. No, es una cuestión de estar dispuestos a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Tenga que dejar lo que tenga que dejar, tenga que negarme lo que tenga que negarme. Renuncio a todo, pero no me aparto de Cristo jamás. Eso es aprender el nuevo canto. Y sigue el versículo 4, otra característica. Dice: fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Los primeros frutos, hermanos, son siempre los mejores. ¿Por qué las personas van tempranito al mercado a comprar? Porque escogen los mejores tomates, escogen los mejores guineos, las mejores anonas y todo lo que quieran comprar. Pero usted sabe que hay gente haragana y allá como a las 4 o 5 de la tarde van al mercado. ¿Qué van a encontrar? Hay guineos todavía, pero los aplastados, ¿no? Los que ya se están pudriendo, las anonas reventadas. Lo mejor ya se lo llevó a la gente. Entonces el pueblo de Dios es lo mejor que el Señor sacó de esta tierra. Amén. Es igual, hermano. Hermano, hermana, ¿qué hace usted cuando llega ahí donde está el canasto de jocotes de Corona? ¿Qué hace usted? Empieza a escoger este quiero. Pero ya a las 4 de la tarde, ¿qué va a andar escogiendo? Todo lo que está magullado. Eso es lo que el Señor hizo. Somos los primeros frutos, no por lo que somos, sino por el gran amor que el Señor tiene hacia nosotros. Y terminamos con el versículo 5: no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Mientras que el dragón hablaba, perdón, el cordero, el falso cordero, hablaba con voz de dragón, es decir, mentía. Porque Jesús dijo que cuando Satanás habla mentira, porque esa es la naturaleza del diablo, hablar mentira. Pero esto dice: no se encontró mentira en su boca, porque son intachables. Esa tiene que ser nuestra preocupación. No andar ahí, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es la bestia? ¿Será el papa? ¿Va a resucitar el otro papa? ¿A dónde está el chip? Andan poniendo el chip. No, mire, el DUI, ese es el 666. DUI tiene 3 letras, 666. En lugar de andar con esa paranoia, mejor guarde su boca y no mienta. Porque dice que en estos no se encontró mentira alguna. Nunca mintieron, porque son intachables.
esos son los que aprenderán el nuevo canto, el canto del Cordero. Estamos ya preparados para eso, hermanos. Si alguien no lo está, y la mayoría no dijo amén, hoy es un buen día para que comencemos a evitar todo tipo de idolatría, que nada en nuestro corazón tome el lugar de Dios. Para algunos su ídolo es el trabajo, para algunos su ídolo son los hijos o la mujer. Bueno, puede ser cualquier cosa, pero el lugar de Dios nadie debe tomarlo, para que así usted pueda ser virgen y poder estar en pie con el Cordero en el monte Sión. Amén. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, de radio, de internet están, Señor, uniéndose en este clamor a ti, en el cual queremos rendir nuestra vida y decirte, Señor, que queremos expulsar todo ídolo de nuestro corazón, para que tú ocupes el lugar central, que siempre, Señor, tú seas nuestro principal interés, nuestro amor, nuestro afecto. Bendice a estas personas que hoy se entregan a ti. Cámbiales, mora en ellos, séllales con tu Espíritu Santo, y que puedan entonar el nuevo canto que un día en Sión hemos de celebrar como catarata estruendosa, como trueno que retumba, celebrando tu misericordia y tu grandeza. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a mantenernos puros de la idolatría, vírgenes de todo tipo de maldad. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.